Querida gente de YouTube, sean ustedes bienvenidos a una misión más de este programa llamado Tres Semillas, donde analizamos discursos de la conferencia general. En esta ocasión está Ana conmigo y juntos vamos a analizar el discurso llamado Ha nacido con santidad en sus alas, podemos ser más que vencedores, de Patrick Caron del Quórum de los 70. Así que Ana, bienvenida. Para comenzar, vamos a leer una de las semillas anteriores que nos dejaron justamente en el discurso de Reina y Aburto, llamado Nosotros somos la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta semilla y este comentario es de parte de Draco Morales y él comenta lo siguiente. Me encanta este discurso y una de las partes que me gusta es donde dice que nosotros somos la Iglesia y lo he pensado que por este motivo tengo que llegar a ser más como Jesucristo. Supongo que es llegar a ser más como Jesucristo. Bondadoso, humilde y no juzgar y tener el don de poder ayudar a los demás a ver el amor tan grande que Jesucristo nos tuvo y donde Él nada más nos pide que amemos al Padre y al prójimo como a uno mismo. Si pudiéramos amar a todos y tener caridad, humildad, bondad, podríamos sanar muchos corazones que necesitan la paz de Jesucristo. Me gusta mucho este comentario porque empieza hablando de como nuestras responsabilidades. Hablábamos en ese discurso que la hermana Aburto nos enseña que nosotros somos la iglesia, que no necesariamente pensemos en la iglesia como una institución a la que pertenecemos, sino más bien un grupo del cual somos parte, ¿no? Entonces, me gusta que empieza retomando que eso conlleva ciertas responsabilidades que tiene que ver con que si somos la iglesia de Jesucristo debemos buscar ser como Jesucristo, esa es la responsabilidad. Pero al final, y eso no lo había leído, pero al final empieza a decir, yo puse un ejemplo, la iglesia es como nuestro cuerpo, está compuesto de diferentes partes, pero cada una de las partes del cuerpo son esenciales, todas tienen diferentes funciones, así somos los miembros diferentes, pero todos somos instrumentos en las manos de Dios. Entonces me gusta también porque lo que hace es decirnos, mira, todos como la iglesia que somos, tenemos responsabilidades, tenemos que desarrollar fe, esperanza, caridad, tenemos que misericordia, humildad, perdón, etcétera. Pero también dice que al mismo tiempo, aunque todos tenemos que desarrollar mismos atributos, todos de alguna manera somos diferentes. Y que en esa diferencia nos complementamos para formar parte de un cuerpo, en este caso, ¿no? Como él pone el ejemplo, ¿no? La mano, el pie, lo que sea. Y entonces me gusta porque da esas dos vías. Por un lado, todos tenemos que desarrollar y tener como esta responsabilidad de adquirir los atributos de Cristo, pero por otro lado, reconocer que todos vamos a ser diferentes en ese proceso y que al mismo tiempo en esas mismas diferencias debemos encontrar la manera de complementarnos y trabajar como uno solo. Eso me encantó. Está súper cool porque eso me hizo acordarme de una escritura en Corintios donde hablaba que se asemejaba a la iglesia con las partes del cuerpo y como lo estaba diciendo el chico, ¿no? Que eres la mano, el pie, la cabeza y todos hacen uno para poder llegar a estar junto con Cristo. Entonces creo que está muy padre ese comentario. Súper. Oye, se me olvidó que no te presenté como formalmente. Solo fue como de, bueno, aquí está Ana, seguimos con la vida. Nada más, Ana tiene poco que regresó de la misión, va a cumplir como un mes, de hecho mañana. Y nos ha estado ayudando con la parte de los videos cortos y con otras cosas ahorita grabando este video. Algo más iba a decir. No me acuerdo qué más, pero entonces básicamente ella es Ana y pues ya, nada más. Hola, mucho gusto. Súper. Pues vamos entonces con el discurso, ¿te parece? Sale. Ok, entonces, creo que al principio está muy padre. Estamos hablando acerca de que podemos llegar a ser como estas personas de los cuentos de ficción, más o menos. Dice que podríamos ser los relatos de los intrépidos exploradores, que son personas comunes y corrientes que les pasa algo y son extraordinarios. Y todas esas situaciones que llegan a pasar. Entonces, me gusta mucho la pregunta que decía como yo podría haber sido como esos personajes de ciencia ficción o que tuvieron todas esas aventuras, ¿podría yo haberlo hecho? Y me gusta mucho esa pregunta que puede ser de introspección, como ¿cómo podría haberlo hecho? ¿Qué es lo que podría hacer para convertirme en esos personajes? Entonces, hace hincapié en otros relatos como lo del Apolo 13, que se iba a perder y todo eso. Y creo que son experiencias que podemos ponerlas en nuestra vida. No tenemos un Apolo 13, pero tenemos, problemas con el esposo o con el hermano, cosas que... El esposo siempre es el problema, ¿verdad? La esposa no es el problema. Claro que es el esposo.
No sé, es que hace hincapié en estas partes de el discurso más que nada habla de la violencia que podemos llegar a experimentar y esas pruebas que tenemos. Entonces, hay una parte en donde dice, me maravilla la asombrosa supervivencia de personas y familias víctimas de la guerra. Y cómo es que ellos pasan por cosas tan difíciles, pero al final ellos pueden sobrevivir y soportar aún más. Sí. Sí, lo que me gusta aquí del discurso que empieza a dar como estas historias que al final de cuenta, sí, podemos, como tú decías al principio, ¿no? O sea, como compararnos con estas tal vez historias, incluso algunas que sean ficción y como, no sé, llega a haber personas muy heroicas y muy increíbles en esas historias, pero él también menciona estas historias que son documentados, o sea, casos reales, hechos ¿no? reales. De estas personas que quedaron náufragos y que sobrevivieron sin ayuda externa del mundo durante 2 años y este tipo de historias que dices, ¿cómo lograron hacer tal hazaña, ¿no? Parece justamente sacado de una película de ficción, pero al final es una historia real. Entonces, yo creí que él iba a empezar a hablar de ciertos temas como cómo ser el héroe de nuestra propia historia o cómo salir de desafíos que hasta cierto punto todos tenemos, como tribulaciones o aflicciones, pero él toca un tema bastante delicado en el discurso porque él va a hablar acerca del abuso. Oh, sí, eso me pareció genial. Creo que no se había tocado ese tema tan profundamente o tan claro como aquí. Bueno, había leído un discurso que se llama 100% Responsables que habla más o menos acerca de eso. Es diferente. Pero ¿no? de un punto de vista diferente. Pero en este fue como literalmente el abuso que se sufre en las vidas de las personas. Y lo que el Elder Caron va a hacer, va a hablar de cómo, así como hay historias extraordinarias de estos momentos en los que dijimos está muy imposible salir de esa situación o está muy difícil que puedas librar esto, él lo va a comparar con las situaciones de abuso, donde una persona puede llegar en este punto donde no ve la salida de este conflicto, de este trauma, de este dolor, de esta herida, y nos va a enseñar cómo también rumbo al final del discurso, cómo la expiación de Cristo puede ayudarnos en ese proceso de sanación y de todo eso. Sí, en el párrafo 4, él dice justamente, me maravilla la asombrosa supervivencia de personas y familias y víctimas de la guerra, como tú lo estabas leyendo, quienes heroica y valientemente mantienen viva la llama de esperanza para sus condolientes que imparten bondad ante la brutalidad y que de igual modo se las arreglan para ayudar a otros a soportar un día más. Este párrafo yo lo subrayé porque aquí no solo está recalcando la parte asombrosa del hecho de que tú salgas de eso, y siento que es parte de lo que nos va a enseñar el discurso. No es solo simplemente el salir de eso, sino salir bien e incluso mejor, ¿sabes? Porque él solo no solo es que pues mantuviste viva la esperanza, no solo saliste, sino que pues te mantuviste bien durante el proceso de la dificultad o de este problema, de esta experiencia traumática que experimentaste. Pero también en el proceso, o más bien a pesar de eso, tú mantuviste y pudiste impartir bondad a los demás. A pesar de que a ti te golpeó algo con brutalidad, lo que sea que te haya golpeado, supiste cómo mantener hasta cierto punto la bondad y de algún modo saber cómo ayudar a otros a soportar incluso el día a día de ellos. Wow, eso yo no lo había pensado de esa manera, en la que fuiste bondadoso a pesar de las circunstancias en las que viviste. Creo que muchas veces las circunstancias nos hacen actuar de una manera diferente o tal vez de una manera un poco más cruel como nos trataron. Eso en el caso, porque me pongo a pensar en los bullies, que a veces suele pasar que ellos sufren maltrato y luego van a la escuela y también sufren maltrato. Pero en este caso dicen, no, como en vez de maltrato das esperanza a los demás. Creo que es algo muy, muy padre, muy especial que no había yo notado. Es que regularmente en la naturaleza humana el dolor generalmente es una máscara del dolor, simplemente, ¿no? Entonces, cuando regularmente pasa, ¿no? Estás irritado y te portas grosero con las demás, pero cuando ves tu día dices, bueno, si es que no me ha ido muy bien, ese es el contexto, ¿no? Y regularmente pasa. Nuestras circunstancias negativas tienden a volvernos negativos, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo interesante es cómo y que no siempre se logre y no necesariamente eres un fracaso cuando no lo logras, porque es parte de una naturaleza humana que te va a llevar toda una vida a vencer. Claro. Pero sí reflexiona en la parte de cómo de esto podemos sacar todavía lo mejor. Eso es como el discurso del Elder Bednar del carácter de Cristo, ¿sabes? Diciendo como, oye, cuando a Cristo le tocó sufrir, ¿no? Después del ayuno de 40 días y todo eso, que vienen los ángeles y le sirven. Y ves que la traducción de José Smith dice que no vinieron ángeles a servirle a él, sino que Cristo envió ángeles. Con Juan el Bautista. Sí, es cierto. Ese me encanta. Entonces, el Elder Bednar apunta que la naturaleza de Cristo era tal
que era capaz de ver los problemas de otros, incluso cuando a veces sus problemas no solo existieran, sino que fueran más grandes, que los problemas de la otra persona. Entonces, creo que es parte del carácter que debemos desarrollar. Y aunque ahorita no se va a enfocar mucho en eso, creo que es interesante como solo sondearlo, ¿no? O sea, el hecho de que las situaciones adversas también hasta cierta manera, si lo vamos navegando y con el tiempo y sanando, pueden darnos cosas o buenos frutos, ¿sabes? En cierto sentido. Y no diciendo que lo que pasó fue bueno, sino diciendo que al final, eso ayudó. Si la vida te da limonesas, es limonada. Se fue una mala conclusión. No, pero ese es el punto. Pero eso es cierto. Como depende el ánimo o la perspectiva en lo que lo veas, es el resultado que vas a tener también. Sí. Súper. Muy bien. Entonces, de ahí pasamos a una pregunta muy padre que dice, ¿podríamos ustedes o yo sobrevivir a cualquiera de estas circunstancias extremas? Es como, ¿cuántas veces nosotros en nuestra propia vida hemos sobrevivido a esas circunstancias extremas que se hacen pasar? No, bueno, estamos aquí hablando de una guerra, ¿no? Pero no solo de una guerra, sino de... yo me pongo a pensar en los momentos más difíciles que tuve en mi vida y muchos de ellos son en la misión. ¿Cómo fue que esos momentos me ayudaron a salir? O que todos tenemos esos momentos que son situaciones extremas, pero vistas de puntos de vista diferentes. Para mí tal vez eso era extremo, pero tal vez para ti no lo sea. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a hacerlo? Porque más adelante en el párrafo 5 todavía dice que hay personas que están sobreviviendo ahora mismo a esas circunstancias extremas y a veces no nos damos cuenta de lo que están pasando los demás. Y a veces no nos damos cuenta de lo que nosotros, o sea, no nos damos el crédito de lo que nosotros mismos estamos pasando, ¿sabes? Que es como la inversa. O sea, un reto es que yo tenga los ojos para reconocer que la otra persona está sufriendo y que parte de, aunque yo tenga un mal día y todo eso, tengo que mantener esta perspectiva de también saber que las otras personas también pueden tener un mal día y que tengo que ser empático con eso. Pero no solo es darme cuenta que los demás están pasando por tal vez estos desastres o complicaciones muy fuertes delante de ellos, sino también darme cuenta que qué desastres o complicaciones estoy... He pasado yo. Exactamente. Y muchas veces no tenemos la capacidad de voltear a ver nuestros propios... ver lo gloriosas que han sido, por así decirlo, nuestras propias batallas, ¿sabes? Entonces siento que muchas veces solemos ver las batallas de los demás y como... No es la palabra divinizar, es como volverlo heroico. Esa es la palabra. Como que volvemos muy heroica la parte que hacen los demás y está bien, pero tenemos que también aprender a ver cómo nosotros en ese sentido también hemos librado batallas duras y que hemos salido y que estamos de pie. Eso me gusta. Sí, es cierto. Eso, wow, me pone a pensar muchísimo en cuántas veces nosotros no hacemos lo que, pues sí, vemos nuestra propia vida y las batallas que hemos librado. Sí. Eso es cierto. En el párrafo 6 tenemos la respuesta de esa pregunta donde dice... La respuesta es sí podemos sobrevivir a esas batallas es sí. Nosotros nos hemos dado cuenta que hemos sobrevivido a nuestras propias batallas. Quien está pasando por eso ahorita en este momento puede sobrevivir. Eso me gusta mucho del discurso que en ese momento el presidente de los 70s dijo como, sí puedes sobrevivir, te da la esperanza. Muchas veces estás pasando por eso y tal vez sabes que sí lo vas a hacer, que sí vas a poder sobrevivir, pero necesitas que alguien te recuerde que lo vas a hacer para poder agarrar esas fuerzas de decir, ok, sí, debo de hacerlo. Y ahí es donde empieza a hablar acerca más o menos de la expiación de Jesucristo. Me encanta muchísimo cómo es que él habla acerca de que el Salvador ha sufrido el mismo tormento que ustedes sufren y ha soportado la misma agonía que ustedes soportan. Te hace sentir entendido, que no estás solo en esas cosas. Hace rato estábamos hablando de regresar a la vida de la vida misional a la vida normal y como ya te está diciendo, es normal sentirse así, es normal sentirte que no encajas en ningún lado y te dices, sí, es normal, es que no encajas en ningún lado. Y eso me recordó a que cuando sientes que alguien te comprende, esos problemas o esas cosas que te sobrevienen a ti, son más ligeras. Y siento que eso es parte de la expiación de Jesucristo, donde dice que va a cargar tus cargas contigo, porque Él va a entender esas cargas. Como el yugo lo vas a cargar con Él, entonces va a estar ahí, porque Él ya lo vivió, ya ha estado ahí. ¿Quién mejor que pueda sostenerte que Jesucristo? Y muchas veces ese sostén que se ofrece no viene en el caso de que la dificultad disminuyó. No es como de, el problema se minimizó. Exacto. O sea, como que ya no
no sé, el problema se partió a la mitad, ¿no? Y ya no cargo con ese mismo problema. Sino más bien, muchas veces lo más difícil de afrontar, y volvemos al tema que el Elder Caron está aquí tocando, el tema del abuso, ¿no? Muchas veces el tema con eso es que justamente vas a sentirte no solo frente a una tremenda dificultad y frente a sentimientos muy, muy duros, sino que vas a sentirte solo en el proceso, Sí. ¿sabes? Entonces, creo que una de las cosas que ayuda bastante y que aligera esas cargas sin necesidad de como literalmente partirlas y quitarlas o lo que sea, es justamente el que tengas a alguien que va contigo y que te acompañe en ese proceso. No sentirte solo. Exactamente, es una gran diferencia cuando tú estás afrontando el problema solo y cuando está alguien a tu lado y tal vez no va a cargar la mitad de las cosas en el sentido de que no sé, o sea, lo voy a poner un ejemplo de, ponle, problemas económicos, ponle, o sea, si tú tienes una deuda de, ponle, 10 pesos, lo voy a decir solo por decir 10 pesos, pero solo por el ejemplo, o sea, una cosa es que alguien te diga, yo me voy a la mitad contigo y voy a pagar 5 y tú pagas los 5 y dices, ok, está más ligero, ¿no? Pónganlo en miles, lo que sea, la moneda que ustedes quieran. Pero una cosa es que se divide la carga así, literalmente, pero lo que pasa, o de la primera ayuda que sí podemos tener en Cristo es no necesariamente que esa carga se aminore, sino más bien que justamente tienes a alguien que va contigo y que entiende cómo va el asunto. Y porque cuando tú vas solo enfrentando algo por primera vez, es simplemente muy atemorizante. Incluso ni siquiera si es una dificultad, incluso si es algo, no sé, sabes, primera vez en la escuela, trabajo, cualquier cosa, y si estás solo, eso es atemorizante, sí te impone. Pero cuando tú llevas a alguien contigo que te va explicando, que te va diciendo que no te preocupes, está bien, no te preocupes, está bien, como esa ayuda de relajarnos, de recordar que, ok, está esa otra persona que está conmigo, que va a ayudarme a ir a través de esto, y está bien. Tal vez yo no estoy seguro cómo manejar esto, pero esta persona sí. Y puedo confiar en esa persona. Entonces creo que esa es la primera ayuda que obtenemos de Cristo en cualquier situación de dificultad. No solo es el hecho de que la dificultad... deja tú de la parte de que me dé fuerzas, ¿no? Que tal vez vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Mucho antes de la parte de poderme dar fuerza y este poder habilitador, antes de eso está la parte de no estoy solo y voy con alguien que sí sabe cómo navegar esta situación. Exacto, es la paz que te da. Es esa compañía que te da la confianza de que estás ahí. Justamente al final del párrafo 6 dice, y todo las desdicha y la angustia lo vemos reemplazado por la paz que Jesucristo nos da. Entonces siento que es esa parte antes de, como dijiste, la fortaleza es estar tranquilos ante la situación de que todo va a estar bien, que no está bien todavía todo, pero que en algún momento todo va a llegar a estar bien. Sí. Entonces eso es muy bueno. Sí. Ok, él pasa, esta es como la introducción, él hablando de que somos más que vencedores, así se llama como el título de esta sección. La siguiente sección se llama Las promesas al Israel del convenio. Y en esta parte él habla específicamente de una invitación del presidente Nelson que hizo para que nosotros buscáramos justamente las promesas que el Señor ha hecho al pueblo del convenio, a Israel. Y entonces él menciona algunas de ellas, que son no temas, conozco tus angustias y he venido para librarte, no te dejaré, mi nombre está sobre ti, mis ángeles te guardan, haré maravillas entre ustedes, anda conmigo, aprende de mí, yo te haré descansar, estoy en medio de ustedes y mío eres tú. Y creo que yo no recuerdo haber escuchado esta invitación del presidente Nelson. Creo que sí, recuerdo haberla, no sé, tache para mí, pero bueno, el punto es que creo que es una actividad interesante que si bien tal vez, por ejemplo, personas como yo, es como de, no me acordaba de esa invitación, o como tal vez sí, pero no fue como tan importante en ese momento, ¿sabes? Pero creo que hasta cierto punto esta es como la actividad que el presidente Scott, o el Elder Scott, perdón, decía que cada vez que memorizas una escritura es como obtener un nuevo amigo, ¿no? Que está ahí para ti en el momento que lo necesites. Y entonces siento que esta es una actividad semejante. Lo que vamos a hacer, o lo que invitó el presidente Nelson a hacer, es conoce las promesas de Israel, aprende de lo que Dios promete a su pueblo, y como tú eres parte de ese pueblo, lo que Dios te promete a ti. Y creo que esto es como tener tu propio como
como cajita de herramientas, ¿sabes? Como en la casa tienes la caja de herramientas como con desarmador, tal vez tienes un martillo, algunos, no sé, herramientas que te sirven para resolver algún problema que surja. Siento que el aprender sobre estas promesas y tenerlas muy, muy claras o incluso hacer tu lista escrita, creo que es como crear ese estuche de herramientas que cuando vienen estas complicaciones, estas dificultades, puedes ir a esa cajita de herramientas. Es decir, parchar esos huecos que se están formando. Sí, parchar los huecos o al menos... Y ni siquiera todavía, a ver, porque esto es interesante, o sea, muchas veces el problema que tienes no lo puedes resolver con las herramientas necesariamente que tienes en casa. Supongamos, tendrás que llamar a un especialista de, oye, esto no lo puedo reparar, pero sí puedo ocupar ciertas herramientas en casa para mantener el problema como a raya por ahora, ¿sabes? Entonces siento que las promesas son algo así, porque no es como que la promesa solucione el problema que tienes de frente, pero la promesa te ayuda a llegar al siguiente punto donde va a resolverse, ¿sabes? No sé contener como para que no se desborde, como algo así, como lo contiene. Eso. Sí, sabes, como si tienes una gotera y tal vez tú encuentras una manera de parcharla, digo, no es la solución tal vez permanente, no sé si yo la parcho con cinta adhesiva o lo que sea, ¿sabes? No es la permanente, pero por lo menos de aquí a mañana va a funcionar. Exactamente, ¿sabes? Y o cosas así. Y entonces las promesas lo que nos ayudan, creo que es justamente lo que él nos decía en el párrafo 4, mantener la esperanza a través del proceso. Porque las promesas nos van a permitir ver, ok, esto es temporal, ok, esto es una etapa también, es una fase y puede ser larga, puede ser súper abrumadora, pero hay cosas más allá de ella. Sí, eso me recuerda a una experiencia que tuve en la misión. Como recién yo llegué y todo da miedo cuando llegas a la misión. Entonces yo compañero también. Mi compañera también. Bueno, en ese momento estaban tranquilas las compañeras. Ajá. Pero daba mucho miedo. Me acuerdo que estábamos entrenando mi compañera y yo solas. Éramos nuevitas, teníamos 1 mes y medio. Y nos mandan a una nueva compañera para entrenar. Okay. Entonces como todo era un caos en nuestra vida. Y me acuerdo un consejo de que estaban de zona con todos los misioneros. Y ellos nos pusieron a subrayar todas las promesas de tu servicio misional que se encuentran en Doctrina y Convenios. Y empezaron a ver en Doctrina y Convenios tal, no sé qué. A mí me gustó mucho una de 131 donde dice que, y por de cierto te digo que tu familia vivirá, que se la dan a Thomas M. March. Entonces, como esa promesa para mí lo fue todo, porque para mí lo más importante era mi familia. Y yo estaba lejos de mi familia, no podía estar ahí con ellos. Entonces, cuando yo escuché que de cierto te digo tu familia vivirá, si yo daba ese tiempo a Dios, lo consagraba, mi familia iba a estar ahí. Entonces, creo que fue la esperanza a lo largo de toda mi misión, el saber que si yo seguía siendo firme, que si yo seguía siendo obediente, trabajando diligentemente, mi familia iba a vivir. No estaba viéndolo porque no estaba cerca de ellos, pero al momento en el que llegué y los vi y los abracé, fue como, ok, se cumplió la promesa. Fue como todo un proceso de cosas difíciles, porque durante ese proceso no fue como todo muy sencillo. Hubo momentos en los que yo decía, por favor, vámonos de aquí, lléveme de aquí. Pero siento que esa parte de las promesas, cuando nosotros las memorizamos, las aprendemos y las interiorizamos en nuestra mente y en nuestro corazón, es como dijiste, de lo que nos agarramos para continuar trabajando o haciendo las cosas en lo que se cumple la promesa que va a pasar, sino simplemente confiamos en que eso iba a pasar. No sé si tiene mucho sentido. Sí, no, para mí es como o sea, el ejemplo que yo ponía en la cajita de herramientas tiene que ver con que es lo que te va a llevar de un día a otro. ¿Sabes? Sí. Y que no necesariamente va a ser así toda la vida. O sea, porque aquí estamos en un periodo de crisis, no es un periodo normal, ¿no? El Elder Caron está hablando de abusos físicos, sí, ¿no? Que puede ir desde... Bueno, que también habla de maltrato verbal y maltrato psicológico, pero va a ir hasta el abuso físico e incluso el abuso sexual. Y entonces son temas bastante fuertes, delicados, dejan huellas profundas y cicatrices o heridas profundas en nosotros. Y entonces este es un estado de algo está roto en la casa, ¿no? Algo no está funcionando, es un estado no normal. Y entonces estas promesas que aprendemos son como eso que nos permite ver más allá. Del dolor que estamos sintiendo en ese momento. Y no necesariamente no sentirlo, pero sí saber que no es todo lo que hay. Que en algún momento va a pasar. Sí. Okay. Que las promesas, es justo lo que las promesas son. Entonces siento que este punto es muy bueno porque al final nos llenamos de esas herramientas que en el momento necesario van a estar ahí a nuestra disposición porque las conocemos, las hemos aprendido, las hemos entendido, las hemos sentido. Y entonces eso nos lleva a tener un kit de supervivencia de crisis, si podemos decirlo así.
Tu maletita de emergencia. Sí, de crisis. botiquín. Y siento que eso tenías que trabajarlo desde antes. No es algo que puedas sacar en ese momento. Es como cuando viene un terremoto y no tienes tu maleta de emergencia. Ya tuviste que prepararla. Sí. También es nuestra responsabilidad preparar ese botiquín. Muy padre. Justamente pasando a un tema abajo de cómo es que podemos preparar ese botiquín. El siguiente en el párrafo 11 dice, de víctima a sobreviviente y de sobreviviente a vencedor. Viene más o menos las cosas que podemos hacer para poder sobrevivir. Habla acerca de que podemos pedir ayuda en esos momentos de crisis. Tal vez no tenemos completo nuestro botiquín, pero hay personas que pueden ayudarnos a vencer esos momentos difíciles, ese abuso de las cosas que estamos pasando. Entonces siento que es algo importante el saber que podemos pedir ayuda, que no estamos solos, que no es nuestra culpa. Creo que durante todo el discurso se dice como, hey, si estás sufriendo abuso, si eres víctima de violencia, no es tu culpa. O sea, como, tranquilo, take it easy. Sí. No es tu culpa. Tú puedes pedir ayuda y va a haber brazos que te van a ayudar. Sí, me gusta lo que mencionas de continuar con la analogía del botiquín, diciendo tal vez a veces nuestro botiquín no está muy bien preparado, pero la verdad es que siento yo que aún muy preparado el botiquín no es suficiente. O sea, es justamente, me gusta el ejemplo del botiquín porque todavía vas a necesitar a alguien más. El botiquín te sirve para mantenerte a flote un día, el día que estás enfrentando, pero vas a necesitar al experto en sanar, o el reparar lo que se tenga que reparar. Entonces, en este caso, me gustaría ir mucho a mí leyendo porque me gusta mucho cómo lo pone. Claro. Entonces, en el párrafo 11, él dice, si han sufrido cualquier tipo de abuso, violencia u opresión, puede haberles quedado la idea de que esos acontecimientos fueron de alguna manera culpa de ustedes y que merecen cargar con la vergüenza y la culpa que sienten. Quizás hayan sentido o hayan tenido pensamientos tales como yo pude haberlo evitado, Dios ya no me ama, nadie jamás me va a amar, se me ha hecho un daño que no tiene remedio o la expiación del Salvador se aplica a los demás pero no a mí. Creo que este discurso va muy dirigido a las personas que lejos de... Vamos, que los principios que estamos aprendiendo aquí nos ayudan en cualquier tipo de adversidad, pero el mensaje va enfocado en las personas que están sufriendo este tipo de abusos y a mí me llama mucho la atención la diferencia que hay. O sea, sí hay una diferencia muy, muy grande en una aflicción, no sé, ¿sabes? Estamos tal vez, no sé, hay enfermedad en un familiar, cualquier otro tipo de aflicciones. La diferencia que tiene con este tipo de dificultades en donde yo sufrí un abuso es que vienen estos sentimientos de culpa, de menosprecio hacia mí mismo y de sentirme humillado y sin valor. Porque muchas veces, fíjate, es muy interesante esto, porque regularmente cuando se da un abuso, o sea, tú en la mente tú cuando lo ves desde afuera, es muy fácil decir, bueno, es que se puede hacer esto, puedes hablar, puedes decir que pare, puedes decidir salir, y tienes como muy claras las cosas cuando lo estás viendo desde afuera. Pero cuando estás adentro, eso se bloquea, como no lo ves. Exactamente, te congelas, porque no lo ves venir, simplemente ocurre y no sabes qué hacer, pero pasa, bueno, depende del tipo de abuso, pero a veces pasa o tan lento, tan rápido, que de repente ya estás ahí sin darte cuenta y el simple hecho de ya estar en esa situación te hace sentir como no vi esto, cómo es que estoy aquí o por qué está pasando, o sea, simplemente estás congelado y ni siquiera procesas, o sea, estás congelado sabiendo que puedo hacer esto, puedo hacer aquello, pero simplemente estás congelado. Y no haces nada y pueden estarte diciendo como, hey, estás pasando por esto, no sé, como, hey, no sé, voy a poner el ejemplo del esposo otra vez. ¡Claro! Okay. Del esposo. Yo digo como, tal vez él está abusando de ti y te está tratando muy mal, ¿no? O ya está en el grado de la violencia de golpearte y te están diciendo tu familia como, oye, aléjate de él, te está pasando esto y estás tan bloqueada y estás tan... bueno, la persona puede llegar a estar tan bloqueada y tan centrada que dice, no es cierto, así es normal o no pasa nada o seguir pensando que tal vez eso que está pasando es por su culpa y que se lo merece. Siento que también ahí va el abuso psicológico y el abuso físico que podría llegar a tener y eso impide que nuestro panorama o que nuestra visión del asunto, de nuestro campo de entenderlo sea más corto y podamos... Es más difícil salir de esa situación. Claro. Ahora... Pero una vez que sales o incluso dentro, porque tú dices ahorita tal vez no vemos con claridad, pero hay muchas veces que incluso estando dentro realmente lo ves bastante claro. Estoy hablando de tal vez abusos que no, porque tú ahorita estás hablando de una situación que tal vez va a tomar semanas, meses, o sea, sabes, es como la cotidianidad de la persona. Sí, claro. Pero ¿qué pasa con un evento?
Oh, ok. aislado, ¿sabes? Entonces, en ese caso, va a ser como más fácil para la persona ver Darse como cuenta que estaba "Ey, mal". eso estuvo mal. Yo supe que estuvo mal cuando empezó, supe que estaba mal mientras estaba y cuando acabó el asunto, yo sabía que estaba mal y que yo debí de haber salido o haber hecho algo, ¿sabes? Pero ese es el rollo, porque es de ahí donde surge mucho del sentimiento de menosprecio hacia uno mismo, porque justamente te sientes torpe por no haber hecho nada y decir como, pero si yo lo tenía tan claro. Sí, Porque yo sabía que eso no es estaba que ese es bien. el punto, ¿sabes? Ujú. Una amiga una vez me comentaba sobre una persona que pues pues sí, básicamente la acosaba, algo así, a pronto. Pero ella me contaba que fue muy frustrante para ella porque ella siempre se había considerado alguien que decía, pero ¿por qué la gente, o sea, si alguien te está haciendo algo, levantas la voz, le dices alto, Gritas, hablas. exacto, hablas y Ujú. pones las cosas en orden, pero en ese momento se vuelve muy difícil porque te congelas. Y entonces ella me dijo, estaba Claro. ahí y no sabía qué hacer y él estaba ahí, ¿sabes? Ella contaba sobre una clase de baile, entonces dice que el instructor, pues la ocupaba siempre como el ejemplo y mire, vamos a bailar así, pero siempre se insinuaba mucho, se pegaba mucho y todo eso. Y dice, en ese momento estaba toda la clase viendo y yo estaba ahí enfrente y todos estaban ahí, pudieron haberme ayudado, pero yo no dije nada. Y yo estaba solo muy frustrada todo el tiempo y acabando estaba tan enojada con la situación, con la persona, pero también conmigo misma, porque no dije nada. Y entonces, justo este tipo de cosas nos llevan a pensar, a decir, es que soy débil. Es que no pude haber puedo hecho defenderme. algo. Exactamente, ¿sabes? No sé valerme por mí mismo, no sé darme a respetar, no sé. Y sabes, y todo se empieza a caer por pedacitos y el autoconcepto que tú tienes de ti mismo se desborona. Y entonces tienes una crisis de identidad, siento yo, bien fuerte, porque al final te acabas viendo como, si tal vez tú te veías como un ganador, como dice aquí un vencedor, te acabas viendo como un perdedor. Y uno muy, muy, muy malo, por así decirlo. Porque al final, tal vez lo más importante que tenemos nosotros es nuestra propia, bueno, después de la vida, nuestra libertad. Y cuando pasan esas situaciones, tú sientes que se te ha quitado tu voz, tu autonomía, tu independencia, todo eso. Y entonces en ese momento, ¿qué tienes? Nada. Exacto, o sea, Bueno, tienes mucho, sí, pero lo sientes así. Sientes sí, como si fuera nada. Sí, ajá, todo se nubla en ese sentido. De decir, no, o sea, pierdes tu propia brújula, tu propio ser, o sea, sientes perder tu esencia prácticamente también, ¿no? Entonces, es bien importante entender, o siento que es importante hacer el énfasis en, hey, la culpa no es tuya, porque cuando nosotros tenemos esta otra perspectiva de yo pude haber hecho, y la verdad sí, pudiste, y todos podemos hacer un buen de cosas también, pero el asunto es que no debes de basar tu sentido de éxito, de culpa, en lo que pudiste haber hecho. Y entender que independientemente de lo que pudiste haber hecho o no es tu culpa, ¿no? Y aquí, mira, creo que, yo siento que este discurso combate muy bien. No sé, el párrafo, es que quiero ir a muchas cosas en este discurso. En el párrafo 13, él empieza diciendo, el abuso o maltrato no fue ni es ni jamás será tu culpa. No importa que el abusador o cualquier otra persona pueda haber dicho lo contrario. Si ha sido víctima de crueldad, incesto u otra perversidad, no son ustedes quienes tienen que arrepentirse. Ustedes no son los responsables. Ya le iba a embarrar ahí. No. Braulio, corta ahí. No, ustedes no son los responsables. Y creo que es bien interesante. Por ejemplo, viene esta parte que creo que no sé si has visto por ahí, hay un discurso del Elder Scott llamado Cómo sanar las trágicas heridas del abuso, así se llama. No lo había visto. Es un discurso bastante bueno, pero tiene una parte bastante polémica que mucha gente ha llegado a odiar con los años. Es una parte donde el Elder Scott dice, cuando eres víctima de abuso, incluso puedes orar para que el espíritu te haga saber qué parte fue tu responsabilidad. ¿Sabes? Qué intenso, ¿no? Sí. Ya ha llegado a ser una frase como muy odiada por algunas personas, por eso. Ahora, yo siento que muchas veces eso es también como lo que se llega a decir, o justamente lo que nos decimos a nosotros mismos. Yo pude haber hecho algo, era mi responsabilidad. ¿Cuál fue mi responsabilidad en esto? Exacto, como por eso te sientes culpable. Entonces yo siento que algo importante a tratar aquí es ver como la diferencia entre lo que uno pudo haber hecho, pero en realidad quién tiene la responsabilidad del asunto o la culpa del asunto. Porque como seres humanos, y siento que por eso nos compramos ese argumento, decir, sí es cierto, pude haber, yo fui responsable, yo tuve culpa. Porque en cierto sentido, claro que tenemos responsabilidad, todos los seres humanos tenemos la responsabilidad de minimizar los riesgos, de minimizar el mal que nos pase, de hacer todo lo posible para que no pase nada malo con nosotros y minimizar los riesgos de algo. Pero
el hecho de que tengas la responsabilidad natural, como todos, de minimizar cualquier tipo de riesgo en tu vida, sea de salud, sea de economía, o sea de abuso, no significa que seas jamás responsable del asunto. ¿Sabes? Por ejemplo, si tú eres responsable de minimizar el riesgo de una crisis financiera, pero al final alguien te robó, no eres responsable. No fue tu culpa. Ajá. Incluso cuando no minimizaste el riesgo, porque es ahí donde decimos, es que pude haber. Y sí, pudiste, pero al final eso no significa que sea tu responsabilidad el que pasara o no pasara. Porque al final es la decisión de otra persona. Es algo en lo que tú ya no puedes influir, Exacto. ya no tienes el control sobre lo que los demás hacen para ti, ¿no? Sino como puedes, sí, esa parte. Sí. Me acordé mucho de una frase de una película de niños de Kung Fu Panda donde dice que el hubiera no existe. Okay. Está el panda y cae enfrente cuando van a Guerrero Dragón. Bueno, más o menos la película es que estaban preparando para escoger a un elegido y por accidente cae alguien más enfrente y le dice como, hey, es que el hubiera no existe, como lo eligen a él en vez de a la otra persona y es como no enfrascarnos en el hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, porque son cosas que ya pasaron, cosas que ya no tienes control de eso porque es el pasado. Y estar consciente en que como no tienes el control de esas cosas, puede ser más liberador el decir, bueno, no pasó, pero ahora qué voy a hacer con respecto a lo que ya tengo, en seguir usando las herramientas que tenemos para superar esa pérdida. Bueno, siento que cuando sufres de abuso tienes una pérdida de algo dentro de ti. Sí. Algo se pierde, algo se rompe de cierta manera. ¿Y cómo puedes seguir adelante con esa pérdida y las herramientas que puedes llegar a tener para superarla? Siento que en este mismo rumbo de se rompe algo en nosotros, llegamos a culparnos por eso. Eso al mismo tiempo nos hace sentir o nos hace como... ¿Cómo expresarlo? Como nos hace sentir como vulnerables, pero también débiles y sin mucho como valor para los demás, ¿sabes? Porque no solo dices, yo ya no me siento como tan fuerte e invencible como antes, o ya no me siento tan seguro de mí mismo, de mí misma como antes, pero eso claro que se traspasa al no siento que para los demás valga lo mismo. O sea, la seguridad que uno tenga en sí mismo es clave en la interacción con las demás personas. Entonces siento que algo que sucede, por ejemplo, a ver, es que yo quería contar una historia aquí. El otro día, o sea, parte de este proyecto es pensar cómo puedo hacer que las cosas sean mejor en el menor tiempo posible, ¿no? Y podemos hacer buscar los micrófonos que estén entre la calidad y el precio, ¿sabes? Y todo ese tipo de cosas. Y en una ocasión también dije, bueno, en los ahorros que vamos teniendo podemos tener una inversión para que eso crezca y así llegamos más rápido a poder comprar las cosas. Y entonces buscando ciertas opciones de inversión. Hubo una persona me recomendó una opción, un conocido. Fue como de, me suena bien, esta persona ha empezado a hacerlo, le está metiendo dinero, etc. Y entonces dije, ok, vamos a hacerlo. Y entonces metí el dinero. Una cantidad significativa, no gigante, no pequeña, significativa, dejémoslo ahí. Y después, pues el dinero ya no está. ¡Oh, no! Y yo, o sea, tal vez no pueda decir que he experimentado el mismo abuso que una persona que tal vez llega a ver este video o algo así, pero lo que pasa en esas situaciones donde alguien se aprovechó de ti, y en este caso de, oye, me dijiste que se iba a invertir, iba a crecer y ahora ya no estás. Pero no solo en eso, te sientes como un tonto. Sí. Y te da pena. O sea, esto que sientes te hace sentir como, qué tonto fui, cómo no lo vi, qué estúpido, perdón por la palabra, pero es lo que sientes. Te sientes tonto y te da vergüenza. ¿Con qué cara veo a los demás y les cuento que esto pasó? No puedo hacerlo, ¿sabes? Y entonces perdón. Es la parte, justamente yo dije, ¿cómo llegó a esta parte? Pero es la parte de pedir ayuda. Sí. ¿Qué tan importante es poder pedir ayuda y decir, ok, sí, pasó esto, pero necesito ayuda, necesito poder tener a unos brazos en los que pueda decir, pasó esto, necesito que me ayuden para salir adelante, para ver cómo resolvemos este problema que acaba de pasarnos en la inversión. Yo, en tu caso, correría con mi papá para decirle, hey, papá, pasó esto, ayúdame. Siento que vamos con las personas en las que confiamos para pedir ayuda, pero también pienso en lo importante que es cuando te piden ayuda, cómo reaccionar ante la ayuda que estás pidiendo. Creo que eso es muy crucial porque tal vez las personas, para llegar al punto de decir, ok, necesito ayuda, pasó esto, siento que algo que se ha salido más al tema en estos últimos años es lo que puede ser de una violación, ¿no?
que muchas veces es muy difícil para que esa persona llegue al punto de decir, me pasó este momento traumático. Pasan meses, pasan años para que esa persona diga, ok, sufrí esto. Uh-huh. Lo importante es la reacción que tiene la persona a la que le están pidiendo la ayuda. Estar preparados para cuando alguien me dice, es que tuve una violación, me han maltratado física, psicológicamente. ¿Cómo tú vas a reaccionar ante esa situación? Porque siento que eso implica todo. Uh-huh. Todo lo que vaya a pasar después. Si esa persona puede recibir la ayuda necesaria o no. Necesitas estar preparado de ambas cosas. Tanto el valor para poder pedirla como para poder brindar esa ayuda. Sí. Creo, a mí lo que me fascina, o no me fascina, pero o sea, como que me impacta, porque lo que voy a decir es como algo feo, entonces no quiero decir me fascina, me impacta. Pero me parece muy interesante estos pensamientos, y lo dice él en el párrafo 12, estos pensamientos y sentimientos equivocados pueden haber resultado en crear una barrera para buscar ayuda de familiares, amigues. Salió sin querer. Inclusión. Es que estaba viendo la palabra líderes cuando estaba leyendo amigos y salió el es. Bueno, amigues. Líderes y profesionales, de modo que han estado luchando solos. Si han buscado la ayuda de aquellos en quienes confían, tal vez sigan luchando contra sensaciones de vergüenza, incluso de autodesprecio. Eso, o sea, la razón por la que yo traje mi historia esta financiera, que no tiene tal vez nada que ver con abusos físicos, tiene que ver porque ese momento llega en el que te sientes tan avergonzado de tu propio... Uh-huh. Y ni siquiera, o sea, yo puedo decir de mi propio error, porque es como de, oye, yo debí de haber investigado más el asunto, debí de haber esperado más, tal vez no debí de meter tanta cantidad, uh-huh. Debí de meter primero poco. Y sabes, yo puedo decir todo lo que yo me equivoqué, y hasta cierto punto sí, porque hay ciertas cosas en las que yo pude haber minimizado el riesgo, pero al final de cuentas no eres culpable de que la persona decidió robar. Esa nunca va a ser tu culpa. Claro que no. Entonces, esos sentimientos que sí tienen su sentido, porque al final de cuentas tenemos la responsabilidad de minimizar riesgos, pero eso se vuelve una trampa, porque si bien es cierto que es una responsabilidad real, al final nos hace sentir culpables de algo, y eso crea sentimientos de vergüenza porque yo me siento como tonto. Uh-huh. Y eso hace que yo me aísle de las personas y al final acabas atrapado solo, que es lo que decíamos, es súper difícil luchar con las cosas solos. Entonces aquí es donde creo que todos nosotros tenemos que aprender a ver este tipo de situaciones de abuso en las que alguien pues ha pisoteado algo de nosotros, ¿sabes? Puede ser tu sentimiento de autonomía, tu propia percepción de ti mismo, tu confianza en ti mismo, lo que sea que haya pisoteado la persona. Entender que eso no es nuestra culpa es, creo, uno de los primeros pasos para sanar. Porque mientras yo siga culpándome por, debí de haber hecho, o sea, yo siempre voy a seguir sintiendo como toda esta parte, o al menos eso es lo que yo he experimentado. Voy a hablar más desde mi experiencia con esta situación del dinero. O sea, me ha tomado un rato sanarlo, porque para mí fue ¿cómo miras a la cara a alguien y le dices que perdiste el dinero de un mes? Es como de, oye, ¿te acuerdas de esto que íbamos a ocupar para esto? Ya no está. Bueno, desapareció. Y dices, es mi culpa, pero no lo es, ¿sabes? Entonces, es como, creo que uno de los primeros pasos es tienes que lidiar mucho, o tienes que aprender cómo callar esa voz interna que te está diciendo es tu culpa y decirle, no lo fue. Y en ese momento empiezas a recuperar parte de tu autonomía, porque al final estás siendo como víctima de esos mismos pensamientos, ¿no? Y entonces es como de, no fue mi culpa. Siento que es como el primer paso para empezar a recuperarte a ti mismo. Al menos en mi experiencia con ese y otras cosas que no voy a mencionar ahorita, esa ha sido mi experiencia. Wow. Estamos hablando mucho de la culpa y de cómo es que eso puede dañarnos. Y es bien interesante cómo todo el tiempo se nos recarga en el discurso que nunca va a ser nuestra culpa. Y en el versículo 15, en el párrafo 15, la costumbre. En el capítulo 15 dice, ni ahora ni nunca Dios los ha visto ni los verá como alguien a quien despreciar. Sí. Siento que una parte de que es nuestra culpa y que nosotros mismos nos echamos la culpa, algo que me he dado cuenta que también tiene mucho peso es cómo Dios nos ve a nosotros mismos. Uh-huh. Cómo pensamos que tal vez Él nos hace ver como si nosotros tuviéramos la culpa, como nosotros pensamos que Él piensa que Él piensa, ¿cómo se llama? Sí, pensamos que Él piensa que nosotros tenemos la culpa, y eso es un valor tan grande, por lo menos para mí.
El que yo me sienta culpable es algo que puedo controlar, pero cuando pienso que Dios me hace no, Él no me hace sentir. Que él te percibe Él como me culpable. percibe como culpable, es algo que me daña un poco más porque es mi relación con Él, es de las cosas más importantes que yo puedo llegar a tener. Pero cuando dice que Él nunca nos va a despreciar, es una parte que sana un poco más esa herida que uno puede llegar a tener. Y más adelante me dice, Él no se avergüenza de ustedes, ni está decepcionado con ustedes. Los ama de un modo que ustedes no han descubierto, y lo descubrirán conforme confíen en sus promesas y aprendan a creerlo. Interesante. Cuando Él les dice que ustedes son de gran estima ante sus ojos. Y ayer en mi clase de instituto estábamos hablando acerca de cómo es que podemos llegar a tener esa confianza de Dios para que eso que nos dice que no es nuestra culpa, que Él no nos desprecia, que Él nos ama, podamos llegar a confiar completamente en Él. Y es más o menos en la capacidad que nosotros llegamos de conocerlo. ¿Cuánto nos hemos llegado a esforzar por conocerle a Él para poder minorizar ese sentimiento de culpa o de desprecio? Porque es lo que Él nos siente. Cuando nosotros lo conocemos a Él, cuando nosotros sabemos quién es Él, cómo actúa, qué es lo que hace, muchas veces esos sentimientos se van apagando. Esas malas... esos malos sentimientos van disminuyendo conforme vamos leyendo, nos vamos acercando más a Él, van desapareciendo y se van sanando. Y eso me lleva a que hay un discurso que justamente habla de eso. El albedrío es esencial para el plan de vida. Es de la Leona de marzo del 2010, creo. Okay. Quiero hablar del albedrío porque es nuestra capacidad de elegir confiar en Jesucristo. Es nuestra capacidad de elegir que Él puede sanar nuestras heridas. Confiar en esas promesas, sobre todo estamos hablando hace un tiempo de las promesas del botiquín de primeros auxilios. Aquí se vuelve a decir como tienes que confiar en esas promesas. Nuestro albedrío es crucial en esto. Como es cierto que no tenemos la capacidad de controlar lo que los otros hicieron, que sí nos dañaron y que el abusador tuvo totalmente la responsabilidad, pero en algo que nosotros sí tenemos la responsabilidad es de hacer con nuestro albedrío las cosas para confiar en las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la verdad es que cuando lo empecé a leer no lo había pensado así, pero después me vino ese pensamiento en mi mente en el que, wow, nosotros podemos elegir no sentirnos así, podemos elegir nuestro albedrío para confiar en esas promesas que Dios tiene para nosotros. Y creo que es importante mencionar que este es un proceso porque si bien tenemos ese tipo de libertades, voy a ponerlo así, lo voy a comparar a heridas físicas. O sea, nosotros podemos, yo veía cuando era niño, me causaba mucha cosa que alguien se arrancara una costra. Decía, ¿por qué te la arrancas si estás sanando tu piel? Es que no me gusta. Yo, pero te va a quedar la marca, no sé. El chiste al que voy con esto es como que uno puede decidir cómo apoyar el proceso de sanación o tal vez seguir rascando la herida. En algunos sentidos, así también lo hacemos con otro tipo de heridas, ¿no? Pero si bien es cierto que podemos tomar como esta decisión de, oye, quiero sanar, quiero todo esto y ponemos todo nuestro empeño en esa vía, es importante saber que las heridas toman su tiempo, ¿no? Entonces, como dices tú, tenemos la capacidad de decidir, oye, yo quiero sanar, yo quiero el cambiar cómo me siento, yo quiero darle vuelta a este capítulo en mi vida de cierta manera, yo quiero permitir que el Salvador me ayude. Es importante que así como las heridas físicas, la decisión de sanar va a mejorar el proceso de sanación. Claro. Pero no necesariamente hace que se acabe instantáneamente. No. ¿Tiene sentido? Entonces, creo que es importante recalcar eso. Tenemos que darle su tiempo. Y su tiempo va a ser lo que sea que necesites. Sean 8 años en el desierto como Nefi o los que sean, ¿no? Siento que podemos encontrar todo este apoyo en las escrituras también, por ejemplo, en esto. O sea, hay muchos recursos que podemos tener, pero es importante saber que ningún recurso es como el santo remedio de
Sí, en no 5 es minutos, siéntete como nuevo. Bidibadidibú, estás Ajá. bien. Sí, sí, sí. Yo quiero retomar un poquito lo que estabas diciendo en cuanto a lo que vemos de Dios y lo que conocemos, porque tú estabas hablando sobre, o sea, yo me puedo sentir mal sobre mí mismo, pero también cuando siento que decepcioné a Dios y que Él está decepcionado de mí, Exacto. viene como otra etapa del proceso, porque una cosa es yo me decepcioné a mí mismo, la otra cosa es yo decepcioné a todas las personas, no tengo cara para decirles, oye, pasó esto, pero ¿cómo fue? Oye, ¿por qué no dijiste? Porque esa pregunta va a venir, ¿sabes? Bueno, siento que tal vez en el futuro no, pero tal vez ahora todavía sigue viniendo, ¿no? Como, ¿por qué no hiciste nada? Es como, y repasar eso y no tener una respuesta para eso, porque no tenemos una respuesta de por qué no dijiste nada en el momento. Simplemente nos paralizamos. Pero entonces, hablando de este siguiente nivel, ya es que tal vez como me defraudé a mí mismo o no tengo cara para ver a los demás, ahora este siguiente nivel, por así decirlo, o del problema, tiene que ver con Dios y el cómo me ve y cómo me percibe. Porque siento que uno de los errores que hemos cometido, más bien el error que cometemos todavía, es pensar que Dios se avergüenza de nosotros y está decepcionado de nosotros. Ujú. Pero siento que eso viene de mucho tiempo atrás también y que es algo que, como un problema que hemos heredado con el tiempo y la cultura y las cosas. Yo por ejemplo, veo mucho y recientemente he visto mucho las escrituras como también entender que somos personas buscando entender a Dios y acercarnos a Él y que en ese mismo proceso hay cosas que vamos aprendiendo que tal vez no entendíamos, ¿no? Tal vez antes de yo saber que había grados de gloria, siempre decía es que escoge o si no te vas a ir al infierno. Y tal vez yo lo decía así, no, pues poniendo como este ejemplo hipotético, tal vez yo lo decía así en mi conocimiento hasta ese punto del plan de Dios y la naturaleza de sus leyes y de las cosas. Y después aprendí, no es así. Hay como estos grados de gloria y estos lugares a los que la gente va. Y entonces como que va a ser diferente. Tú tal vez ya no es como, oye, te vas a ir al infierno. Bueno, va a ir a un grado de gloria, pero el enfoque ya no es, oye, ven para este lado, porque si no te vas a este, es más bien, ven a este lado, porque es el mejor lado que hay, ¿no? Entonces cambia el enfoque. Entonces siento que a medida que nosotros más conocemos a Dios, como te estabas diciendo ahorita, y justamente yo hice un apunte sobre eso, nuestra visión sobre quién es y su carácter va mejorándose. Porque nosotros justamente, así como yo cuando tal vez en mi ejemplo hipotético en el pasado yo enseñaba, es que tienes que escoger esto porque si no te vas a ir al infierno. Y ahora es totalmente diferente la visión que tengo y enseño, hay que hacer esto porque hay algo llamado gloria celestial y es la mayor de todas y etcétera, ¿sabes? Cambia mi enfoque, cambia cómo yo lo experimento, cómo yo lo vivo, cómo yo lo comparto con los demás. Cuando yo aprendo más de la naturaleza de Dios, también hay cosas que van cambiando. Van quitándose cosas que voy percibiendo. Y es ahí donde yo digo que todos en general es algo que hemos estado haciendo. Siento que venimos de un momento en el que también percibíamos mucho como tal vez esta versión de Dios en la que era como me causas vergüenza o me decepcionas o esta parte más como un Dios más rencoroso, yo creo. Ajá, como más tiránico. Exacto. Ajá, entonces, para mí es más esta parte de tenemos a medida que conocemos más a Dios, como tú decías, vamos conociendo sus atributos y esto no sé por qué no lo subrayé ahorita que tú lo leíste, dije, oye, está padrísimo. Él los ama de un modo que ustedes aún no han descubierto. Y esto es bellísimo, porque para ti el amor de Dios es como de, lo decepcioné, no me va a amar. Es como el amor del mundo, yo creo. Ajá, porque aquí vivimos. Porque estamos aquí. Aquí aprendimos qué es amor, aquí aprendimos qué es odio, hemos aprendido todo aquí. Bueno, lo hemos reaprendido aquí, por así decirlo, ¿no? Hemos olvidado que es un amor celestial, que es un amor perfecto. Y estamos aquí redescubriendo el amor perfecto de Cristo llamado caridad. Y entonces es interesantísimo ver esto, porque en ese momento donde digo, decepcioné a Dios, Él está avergonzado de mí, es como, entonces no has conocido ni entendido ni descubierto el amor que Él tiene por ti, si es que lo estás pensando así. Así como yo me podría decir, si tú dices solo hay cielo o infierno, tal vez hay más cosas que tienes que aprender todavía, no la conoces del todo. Entonces, cuando estamos en ese momento en el que sentimos, Dios está avergonzado, Dios está decepcionado, ouch, yo no me siento lejos de Él. Es como no. Entonces no has entendido todavía su amor, no has entendido su naturaleza y todo lo que siente hacia ti. Y siento que también cuando dices ese desprecio, esa naturaleza no las llegas a entender, entonces es más difícil que tú puedas llegar a confiar en lo que Él te está dando, en lo que Él te está prometiendo. Sí. Porque es como, ok, me lo estás prometiendo, me lo estás diciendo, pero no lo merezco porque estás decepcionado. Entonces,
el poder desarrollar esa caridad. Sí. Sí, desarrollar la caridad, que es sufrida, que es benigna, que no tiene envidia. Poder desarrollar como todos esos atributos, no necesariamente al instante, es un proceso de poder desarrollarlo. Vamos a tener una perspectiva diferente y esa culpa va a disminuir y pensar que él siempre va a estar ahí. Y conocerlo, como dice aquí, el amor que él tiene por cada uno de nosotros. Descubrirlo nuevamente. Sí. O descubrirlo de una manera, porque aquí dice de un modo en el que no hemos descubierto todavía. Quizás sí hemos sentido el amor de Dios, pero creo que conforme más pasan, por ejemplo, el Elder Holland dice de él y su esposa, el amor es las cosas que experimentamos juntos, ¿no? Es su frase. Ajá, sí. Es como la que todos quieren escribir en su diario. Todas. Pero bueno, esa frase es muy bella. Pero siento que lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. O sea, vas descubriendo nuevas facetas de esa relación conforme te enfrentas a nuevos retos y a momentos en donde justamente sientes es que Él va a estar avergonzado de mí o Él se va a sentir decepcionado de mí y entonces tienes que descubrir esta nueva etapa de decir no es así, ¿sabes? Eso no es así. Y hace rato tú me estabas preguntando sobre ¿cómo se llama esto? Sobre... Es que decir sobre mi novia, pero dije, ¿cómo se llama esto? No. El asunto de que tengo novia, perdón, o sea, es que tú me entiendes, ¿no? Sí. El punto es que me preguntaste sobre mi novia. Y ayer estaba, más bien, cuando estaba leyendo estos discursos, el otro también y todo eso, estaba yo pensando justamente en mi relación y todo eso. Y siento que algo que yo siempre valoré mucho fue la manera de amar que sentía como en ella. Y lo digo porque fue como lo que dije, o sea, fue como lo que dije, wow, esto es increíble, porque para mí era, por ejemplo, una inseguridad. Yo estaba empezando algunos proyectos, etcétera. Yo no tenía mucho que ofrecer en cuestión, ¿sabes? Nada. En ningún aspecto. En ningún aspecto. Pero siempre sentí que eso fue tan irrelevante para ella todo el tiempo como de... ¿Sabes? O sea, como que no necesitaba que fuera esta persona que se había graduado con super honores, con el que mejor tenía puesto de exacto, empleo, el mejor que tenía, carro, casa ¿sabes? propia. Que todos en el barrio lo admiran. No sé, ¿sabes? O sea, para mí fue como de eres tú y es lo que importa. No necesito más, exacto, ¿sabes? Y para mí fue impresionante ver este amor que regularmente sientes de aquí en la tierra de parte de mamá y papá, ¿sabes? Que es como de que todos deberíamos tener esa experiencia. De decir como no tienes que ser más ni menos para que tengas mi amor. Y entonces yo sentía que ella amaba de esa manera, ¿sabes? Bien padre. Yo decía, órale, está bien padre esta onda. Entonces... Qué bonito. Tenemos que redescubrir, o más bien descubrir este nuevo enfoque en nuestra relación con Dios, en la que tenemos que darnos cuenta que su amor es perfecto. Nuestra manera de ver el amor muchas veces es imperfecta, o más bien siempre es imperfecta, pero muchas veces está arraigado como tú lo que decías, lo que vemos aquí, como decir, no eres digno de mi amor, no te mereces tal, etcétera. Pero debemos de entender que hablando del amor de Dios, el amor de Cristo, su capacidad de amar es perfecta y no está limitada. Ni siquiera a las malas decisiones que hayas tomado, ni a las malas cosas que te hayan pasado. Por más que tú te avergüences de ellas, no es la manera de sentirse de él. Y creo que debemos de entender que como un padre genialmente amoroso, él siempre está súper orgulloso y feliz de cada uno de nosotros. Wow, sí es cierto. Siempre está orgulloso de nosotros. Qué especial poder llegar a entenderlo y percibirlo. Siento que cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios y vemos, yo lo veo con mi papá y mi mamá, que ellos siempre están como dándonos lo mejor, Dios también siempre nos va a dar lo mejor. Entonces, yo sé que mis papás me van a dar lo mejor porque sé que soy su hija y que ellos siempre van a estar ahí. Sí. Si nosotros sabemos que somos hijos de Dios, vamos a saber que Él siempre va a estar ahí, que siempre nos va a dar lo mejor. Creo que es parte de... No me acuerdo si es en este discurso o en otro que estamos estudiando, que era importante saber que somos hijos de Dios. Es algo que el presidente Russell M. Nelson lo dijo en esta conferencia que acaba de ver para los jóvenes adultos, donde decía que la primera etiqueta que debemos de tener claro en nuestro corazón y interiorizar es que somos hijos de Dios, para llegar a comprender y aceptar todo ese amor que Él nos está dando y reconocer ese amor que Él nos brinda. Entonces, siento que cuando entendemos esto vamos a poder tener la sanidad que necesitamos. En el párrafo 17 dice que
vamos a poder llegar a ver ese milagro de la redención expiatoria de Jesucristo, que ha nacido sanidad en sus alas. A medida que nosotros podamos desarrollar ese amor y podamos percibirlo, esforzarnos por percibirlo. Sí. Súper, pues yo realmente del siguiente punto, yo ya no tengo nada. Yo subrayé esta parte del 16, perdón, ya te vas a regresar de página. En el párrafo 16. En el párrafo 16 yo puse: las cosas terribles que les han hecho no definen quiénes son, y lo subrayé. No me acuerdo exactamente, yo tenía un punto ahí que hacer, pero no estoy seguro de qué. ¿Tú no lo subrayaste? Yo aquí tratando de hacer que digas algo. Ese punto. No, pero uno más abajo. Okay. Bueno, un punto seguido que dice: su identidad eternamente existe como, eso, hijo, hija de Dios, el amor perfecto e infinito de su creador y la invitación de él a la sanación total y completa. Ya. De que él nos va a ayudar a sanar completamente. No va a ocurrir nada si nosotros no confiamos en él primordialmente. Para su sanación, para nuestra sanación, básicamente. Creo que este discurso me hizo recordar muchas cosas que no había olvidado, pero las había dejado a un lado. No lo había recordado en el sentido de saber que Él nos va a sanar, que Él puede sanarnos, y personalmente que Él puede sanarnos. Pasé una experiencia difícil en algún punto de mi vida y no había llegado a entender el que Él va a sanarme. Siento que como todavía ha sido medio reciente, no ha curado por completo y siempre que pasan cosas es como dijiste tú, quitarte la costra y te estás quitando la costra cada rato, pero que Él nos promete, y ahora lo interiorizo a mí, que Él me promete a mí, porque creo que es lo que debemos de hacer con el discurso, con cada discurso que hacemos, como eso que es lo que va a ayudarme a mí, que por lo menos a mí me va a decir: hey, yo te voy a sanar, si haces todo esto, si te esfuerzas, aquí estoy, voy a sanarte. Va a haber un momento en el que va a dejar de doler y que te vas a dejar de estar quitando la costrita, vas a estar feliz. Eso es lo importante de confiar en que Él va a hacer la sanación total y completa de nuestras vidas. Súper. Al final, en el penúltimo punto, él habla del Señor y sus profetas condenan explícitamente las conductas abusivas. Sí. Y habla de que, no sé, yo no subrayé nada porque al final creo que no sé, para mí está muy claro esa parte. O sea, no tengo ningún comentario al respecto porque es como, pues el abuso está mal. Ya no hay, punto. Ya no hay, entonces, no sé si tú quieres comentar algo de ese punto. Creo que de ese punto no, pero tantito antes solo me gusta que en el párrafo 20, del 20 al 24, habla de la postura de la iglesia conforme al abuso. Y siento que es muy especial el poder tener claro qué es lo que opinan y qué es lo que dicen, como no está bien, y para cualquier persona, líder que vayan a comentar con respecto al abuso es: no está bien, y no intenten hacer pensar a la otra persona que eso está bien, sino simplemente no lo está y así queda. No hace ningún otro hincapié en cualquier otra cosa, solo no está bien. Súper. Y en la conclusión tampoco tengo nada sobre... En la conclusión yo nada más tengo lo último. Okay. Me encanta el último párrafo que dice: Jesús es especialista en lo... Jesús es especialista en lo aparentemente imposible. Vino a hacer posible lo imposible, a hacerlo redimible, a sanar lo insanable, a remediar lo irremediable, a prometer lo imprometible, y lo hace muy bien. De hecho, Él es perfecto en ello. Y bueno, ya acaba el discurso, ¿no? Entonces creo que es esa parte de que a veces sentimos que todo lo que nos pasó no tiene remedio y que no se va a hacer, pero Jesucristo ya lo hizo. Como todas esas cosas ya pasaron. Todo lo que pensamos que no tiene solución, sí tiene una solución, y Jesucristo ya lo vio, ya lo hizo por nosotros, ya Él está ahí. Me encanta que siempre cierran con Jesucristo y lo maravilloso que es su expiación, porque justamente este párrafo concluye con que todo esto que acabamos de ver, todas estas promesas, todo lo que vimos, que no vamos a estar solos, que Dios nos va a salvar, viene gracias a la expiación de Jesucristo y el sacrificio que Él hizo por nosotros. Todo eso sana gracias a Él y por ese medio. Estaba pensando ahorita mientras decía: Jesucristo es especialista, que es una parte interesante. Tiene maestría, es especialista en lo aparentemente imposible. Creo que me puse a pensar un poquito en el abuso.
Bueno, es el tema, claro. Pero en el contexto de la vida de Cristo, ¿sabes? Y yo me puse a pensar, ¿en qué momento podríamos rastrear en la vida de Cristo que sufrió un abuso, ¿sabes? Que podría una persona que está sufriendo de abuso como compararse un poco y decir, ¿dónde está el Salvador en esa parte, ¿no? ¿Cómo fue para él? Entonces estaba yo pensando diciendo, no, pues él era un crack, bueno, para los que no sepan, crack es como muy bueno en todo, era un buenazo, sí, era muy firme, independiente, todo eso, ¿no? Entonces, como no, pues no, era esta figura fuerte, no, él no sufrió abusos, ¿no? Y entonces te pones a pensar rumbo al final de su vida, en el sentido de, sabes, estás en Getsemaní y empieza la parte de, oye, pues aquí te entrega Judas, te traiciona una persona cercana, ¿no? Pedro Empezamos por ahí. Niégate, Pedro, 3 veces. Esa cosa que iba a decir. Pedro te niega 3 veces. Pero después viene esta parte, porque acuérdate que yo comentaba que muchas veces te sientes como humillado menos porque justamente te sientes débil o sí, simplemente humillado en todo tu alrededor, ¿sabes? Tú no tienes cara para decirlo a tu familia, a tus amigos, te sientes simplemente avergonzado, ¿no? Y entonces yo pienso en este momento donde Cristo es llevado entre todos los sacerdotes y le escupen y todo eso, y pienso en toda la presión social que eso pudo haber ejercido en cuestión de, estoy en medio de este grupo que su objetivo es humillarme y denigrarme. Y hasta cierto punto lo podemos comparar bastante con lo que veníamos haciendo de decir, oye, pero es que yo pude haber hecho algo y no hice nada, y sabes, si lo pones en el contexto de Cristo es como de, pues él pudo haber hecho exactamente, él pudo haber hecho mucho. Y entonces aquí claro que podemos decir, bueno, en el caso de Cristo pues era lo que tenía que pasar. No necesariamente creo que nuestras vidas sea lo que tengamos que afrontar, es lo que está delante de nosotros y ya está. Pero si nos ponemos junto al Salvador, creo que cualquier persona que haya sufrido algún abuso, del que diga por qué no hice nada, etcétera, creo que puede voltear a Cristo y ver que en ese momento de abuso, de denigración, de humillación, él pudo haber hecho también cosas y se quedó. Entonces él sabe lo que es saber cómo podría cambiar las cosas, saber que pudo haber hecho algo, saber que puedo irme ahorita del jardín para que no me atrapen y me traicionen, o puedo hacer cualquier otra cosa, puedo bajarme de esta cruz ahora. Y tal vez en él era su misión. Aquí es muy diferente porque en él es su misión, para nosotros es algo que no supimos manejar. Pero al final de cuentas él ha estado en ese momento donde está experimentando el abuso y él no hizo nada. Y yo quiero solo que lo comparemos para saber que él sabe lo que es estar ahí. ¿Sabes? Él sabe lo que se siente ese abuso y estar callado. Y siento que algo que le dio la fortaleza para seguir adelante, aun cuando sentí esa humillación entre todos, ¿qué es lo que hizo para no sentirse culpable y avergonzado? Pues es que justamente decir, pues es que no es su culpa ni su responsabilidad. Y cuando nosotros aprendamos a ver eso, creo que podremos tener la frente en alto como él. Creo que es algo que debemos de ver en él. O sea, él no fue como de, no fui tan buen hijo de Dios ni tan buen Mesías. O sea, no estaba pensando en eso. Entonces creo que debemos de aprender a verlo así y entender que él es experto en ver esas situaciones, en pasar por ese tipo de abuso, en saber qué es la impotencia de estar callado y al mismo tiempo mantener la frente en alto después de eso. Entonces creo que podemos aprender de él eso y si lo permitimos nos puede mostrar cómo hacerlo también. Qué padre. Como siempre, Jesucristo siendo el ejemplo perfecto en todas nuestras cosas, en todos los ejemplos de nuestra vida. Si tú ya no tienes nada más que mencionar, yo pasaría a compartir mi semilla, después la puedes compartir tú y terminamos, ¿te parece? Sí, me parece bien. Creo que lo que más me gustó a mí aprender de este discurso fue sobre la visión de Dios. Cuando nosotros sentimos que Dios se puede avergonzar de nosotros o vernos como un fracaso, vernos como alguien débil, etc. Y lo que él dice aquí es, él nunca está decepcionado de nosotros y él nos ama de un modo que todavía no hemos descubierto Entonces me gusta mucho eso. Si nosotros estamos percibiendo a Dios como esta persona que está avergonzada, o este ser, perdón, que está avergonzado de nosotros, que está como decepcionado también y todo eso, es simplemente porque no lo hemos conocido del todo bien. Y qué mejor momento entonces para empezar a hacerlo ahora, que empezar a ver esa faceta de su amor por ti, en donde estés y haya lo que haya pasado contigo y te hayan hecho lo que te hayan hecho,
su amor es más grande que todas esas cosas. Y si no lo has visto, creo que estás a punto de sorprenderte mucho y de sentir algo genial, porque vas a sentir esa plenitud de amor de Dios por ti. Wow, gracias por compartirlo, me encantó. Yo estaba pensando en eso como mi semilla, pero Dime. voy a decir algo diferente. Ok. Siento que algo que a mí me dejó la semilla que se quedó en mí fue el poder aprender acerca de las promesas de Dios. Esa invitación del profeta, igual que tú, no me acuerdo haberla escuchado. Pero cuando tenemos ese botiquín, creo que algo que me quedó es poder armar mi botiquín de primeros auxilios en situaciones de crisis para poder ayudarme a mí, pero también poder ayudar a los demás. Siento que me ayuda a empatizar también con las personas que han pasado por situaciones de abuso para brindarles la mejor ayuda o como Jesucristo lo haría. Y sobre todo la parte en la que tenemos que estar preparados para este tipo de situaciones en nuestra vida y pues sí, ser muy empáticos. Creo que esa semilla es lo que el Espíritu me dijo a mí que podía aprender de este discurso, es el poder armar ese botiquín y confiar en las promesas de Dios, tener fe en que Él lo va a hacer, confiar en Él y aprender de su carácter para ver ese amor que tiene por mí, por los demás, pero sobre todo para conmigo. Y ya. Súper, muchas gracias, Ana. Gente, esas fueron, pues espero que hayan disfrutado mucho del video. Esas fueron mi semilla, la de Ana, y esperamos, por supuesto, tu semilla para que seamos 3 semillas en este programa. Así que esperamos lo que te haya gustado más de este discurso, lo que quieras sembrar en tu corazón, con lo que quieras quedarte. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Bye. Y eso es lo que va a pasar con nuestra relación con Cristo. Vamos a volvernos más unidos, a entendernos mejor. Y voy a llegar a conocerlo más personalmente. Siento que esa debería ser de las mejores cosas que veamos en por qué debería ir yo a una misión, porque es la oportunidad de conocerlo más personalmente y de trabajar con él hombro a hombro más